¿Cómo ve usted este encuentro y qué frutos se pueden prever para nuestra paz querida? Pues yo creo que es una oportunidad muy importante de que tres instituciones tan importantes en el país pudieran sumar toda su capacidad de influenciar, toda la capacidad de sus miembros para estimular y propiciar diálogos en la sociedad que contribuyan a ir superando esto que yo creo para mí es el principal problema que hoy día tenemos, y es esta confrontación entre colombianos, porque evidentemente aunque pasaron las elecciones, seguimos mirándonos como casi enemigos entre campos, y yo creo que mientras sigamos así es muy difícil avanzar en un proyecto de país, en un proyecto de nación. Yo tengo la esperanza que estas tres instituciones puedan liderar una especie de diálogo conversatorio nacional progresivo que avance en eso que el doctor Juan Meir llamó una nueva narrativa común de largo plazo que nos una a los colombianos. Sanar los corazones, limpiar un poco la historia de esas historias que no son tan reales, es una tarea muy difícil, pero yo creo que nos atañe a todos. ¿Cómo podríamos nosotros en este momento, a través de los medios de comunicación, liderar esa campaña de sanar esos corazones? Bueno, yo creo que en eso, sin duda, de un lado es muy importante apoyar este trabajo tan valioso e importante que hace la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero más allá de eso creo que todos podemos, los medios de comunicación, la academia, la iglesia, en nuestra cotidianidad, tratar de sembrar lo que podríamos llamar semillas de perdón y reconciliación. Obviamente un perdón y reconciliación que se basa en tener la capacidad de mirar nuestra historia, de mirar qué nos ha venido pasando como sociedad, como bien lo decía el padre Francisco de Ruz, qué es lo que nos pasó a los colombianos para que tan insensiblemente hayamos vivido esta tragedia. Para odiarnos tanto. Y cómo podemos remirarla si se quiere, pero a partir de allí cómo construir una ética que nos permita reconciliarnos, que nos permita avanzar sin obviamente echarle tierra al pasado. El pasado está ahí, es parte de nuestra historia, pero sin vivir solamente en el resentimiento y en el odio, sino justamente volviendo eso un elemento que nos ayude dentro de la diferencia a convivir. Doña Ángela, ¿usted de dónde viene? ¿Cómo se vincula a esa comisión? Bueno, yo nací en Tadó, Chocó, me crié en Antioquia y en ese momento, hace muchos años, más de 30 años, vivo en Urabá. Entonces, pues, ¿cómo me vinculé? Fui postulada por la Mesa Departamental de Víctimas de la Sociedad Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como Mesa Departamental estamos desde antes de la ley. Desde el 2009 nos conformamos como Mesa Departamental de las Víctimas de Antioquia y era una de las voceras de la mesa. Entonces me postularon, afortunadamente salí porque he aprendido mucho y pues es como decir qué pasa en los territorios más pequeños en este país sobre el tema del conflicto armado y cómo hemos vivido la guerra no solamente como digamos lo rural o lo urbano, pero también nosotros los negros, también las mujeres y los adultos mayores que de todas maneras hemos vivido un conflicto tras otro, ¿cierto? Entonces ahí estoy en la comisión aprendiendo mucho. ¿Cuál es su esperanza respecto del resultado de la Comisión de la Verdad? La esperanza que nosotros tenemos como Comisión de la Verdad es cómo lograr que en ese informe final que tenemos que presentar al país y al mundo se vea relatado todo lo que pasó, sobre todo desde los territorios, que los diferentes sectores sientan que ahí está su verdad,
que digamos, las etnias sientan que ahí está su verdad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes también tienen mucho que contar. Es decir, que todos los sectores digan si este informe final refleja lo que hemos vivido. La paz querida, ¿qué es? Es solo un grupo de ciudadanos interesados en la construcción de paz. Nace por el deseo de aportar al país a partir de la experiencia de cada uno de ellos y congrega, en este momento hay más de 40 fundadores que han tenido experiencia desde todo punto de vista. Entonces tenemos militares, gente que ha participado en procesos sociales, ambientalistas, de todas las como posiciones políticas que unen sus esfuerzos para construir la paz. Es más o menos eso la paz querida. ¿Por qué llegamos nosotros los colombianos a polarizarnos tanto, casi que a odiarnos tanto? Yo creo que parte de la imposibilidad de ver al otro, porque nosotros partimos del punto de vista nuestro, o sea, nosotros sabemos lo que queremos y es difícil aceptar que el otro nos enseñe. Yo creo que nos falta un poco de humildad, nos falta enfrentar al otro como diciendo, usted también tiene que enseñarme. Entonces, si yo me acerco al otro es para comprenderlo y ver su posición y enriquecernos en un diálogo mutuo, no tratar de convencerlo de mi verdad. De esa manera que podemos entender y construir, de otra manera es imposible. Ya lo decía Adela Cortina el domingo en El Tiempo, que solo a través de la comunicación podemos acabar con la polaridad, pero con una comunicación real donde ninguno de los dos es poseedor de la verdad, sino que cada uno aporta para construir una verdad común. Sí, es difícil creer la verdad del otro, ¿no? Es difícil creer que, por ejemplo, las masacres fueron de todos lados, las víctimas son de todos lados. Nosotros los que vivimos esta guerra terrible por televisión, a veces somos los más reacios a creer en esas cosas. ¿Usted cómo ve ese trabajo? Sí, tenemos que acercarnos y escuchar, no podemos seguir con los ojos tapados, con los oídos cerrados. Tenemos que saber y conocer y entender que la gente sufrió, pero desde un escritorio no se puede hacer. Tenemos que unirnos y tener contacto y escuchar. Por eso creo que la Comisión de la Verdad va a ser un aporte fundamental al país para que podamos todos comprender la realidad del país.